Ok, buenos días a todos. Hoy corresponde el capítulo 34 de Jeremías. En este capítulo yo creo que pueden resaltar tres cosas. Una es la fidelidad de Dios, su propósito. La segunda es la conversión. La conversión este, de nosotros, la libertad, la tercera. Y yo quiero resaltar la primera, dice, y comienza leyendo el capítulo 34, dice, la palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba atacando Jerusalén y sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos, y pueblos de la tierra rea- eh, regidos por él. Así dice el Señor Dios de Israel, ve y advierte a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de Babilonia, quien la incendiará, perdón, y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara y serás llevado a Babilonia. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor, tú no morirás a filo de espada, sino en paz, afirma el Señor. Yo te prometo que así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias por sus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti, clamando, ay Señor. El profeta Jeremías dijo esto a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis, Afeca, que eran las únicas ciudades fortificadas. Aquí se ve claramente. O sea, Dios dice, mira, vas a morir en paz. No por ti, la verdad no lo debe por él, sino porque alguien ha intercedido por ti. Y Dios es fiel en lo que promete. Eso pasó, así tal cual. Eh, el interceder, la oración de intercesión, yo creo que siempre da fruto. Cuando nosotros oramos aquí en Café con Dios, intercedemos por tanta gente, hemos visto la respuesta. Dios nos escucha y en la mayoría de las veces se responde conforme a lo que nosotros le hemos pedido. Y a la voluntad de Dios ha sido tal cual la petición nuestra. Eso pues, nos invita a confiar, a creer que la oración vale la pena, siempre orar, ¿no? Pero mira lo que dice después, que donde quiero quedarme un rato más, ¿no? La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo libraron a sus esclavos de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavos la esclavitud los que habían liberado. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años libraran a cada esclavo hebreo y que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, a proclamar libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado un nombre, cada uno obligado, ¿no?, a sus esclavos y esclavas que había liberado a someterse de nuevo a esclavitud. Por tanto, así dice el Señor, como no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos, por tanto yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejar libertad a la guerra, a la pestilencia, al hambre, para que les pase a ustedes y sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra, porque han violado mi pacto
y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia. Les trataré como a novillos que cortaron en dos y entre dos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron sobre los pedazos de novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida y sus cadáveres y servirán de alimento a las aves de rapiña. Esto es algo que pasaba mucho, esta es una manera de establecer un pacto. Se picaban animales por la mitad y las dos partes del pacto caminaban este, por esas mitades y simbolizando con eso que si una de las dos partes no cumplía con su parte del pacto, entonces le sucediera como a esos animales que estaban picados. Esto lo hizo inclusive a Abraham cuando se le presentó, perdón, Dios a Abraham cuando se le presentó en Mamre y le ratificó la promesa de que iba a tener una descendencia muy grande. Fue cuando Abraham le dijo, bueno, ¿cómo que mi galardón va a ser grande si todavía no me has dado hijo? No me has dado prole y el que me va a heredar es este señor Eliezer que está aquí sirviéndome. Y Dios le dice, no, no, te va a servir un hijo tuyo nacido en tu casa. Y lo sacó fuera y le mostró las estrellas del cielo y dice, mira, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice. Pero ahí mismo en ese pasaje, eso está en Génesis 15, el Señor le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía ave de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Mas también la nación la cual se servirán prosperaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación no volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto, diciendo a tu descendencia, daré esta tierra desde el río Egipto desde el río de Egipto hasta el río Grande, el Éufrates. Entonces, fíjate, Dios pasa por esos animales señalando y no pasa Abraham, ni pasa más nadie, pasa él solo, ¿no? Y por lo cual indica que es un pacto inquebrantable. Ahora, el pacto ahora consistía en libertad, y la razón por la que ellos iban a ser esclavizados es porque ellos no habían cumplido su parte del pacto. Dios había resaltado la conversión de ellos cuando habían dejado en libertad a los esclavos, pero luego los esclavizó. Y por supuesto que Dios, es claro que la voluntad de Dios es liberar, siempre es libertad, que la gente tenga eh, facultad de decidir. Él todavía toma el riesgo de que uno blasfeme contra él, pero nos da libertad para uno decidir, uno qué hacer. Y por eso los regímenes, los lugares donde hay libertad, pues hay mayor prosperidad, porque hay maneras de decidir bien. No por fuerza, sino por voluntad. Ahora, lo que a mí me llama a mí, me trae a mí a mi conversión misma, es las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que el profeta dice aquí reiteradamente en el capítulo 34 de Jeremías, es que al escuchar la palabra de Jehová y al cumplirla, podemos acceder a las bendiciones que él propone, que él ofrece. Pero violar el pacto, violar lo que el Señor dice, acarrea más tristeza, acarrea pobreza, acarrea más sufrimiento.
En Juan capítulo 8, en la ocasión cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él siguió hablando de muchas cosas. Y al final algunos judíos creyeron en él. Luego, a los judíos que habían creído en él, Juan capítulo 8 versículo 31 les dice a esos judíos, si permanecen ustedes fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso está en el 8:31. Dice, si usted, si permanece en mi palabra, significa si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dice realmente, hay algunos que no son realmente discípulos. Y lo que determina que uno sea realmente cristiano es qué tan obediente, qué tan fiel soy a las enseñanzas de Jesús. Hay algunos que pretenden ser discípulos y otros que no lo son. Pero mira lo que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estamos hablando de libertad. Entonces, cuando uno habla y una persona dice, mira, Dios quiere que tú seas libre, dice, "Bueno, ¿libre de qué, chico? Yo no soy esclavo de nadie", que eso es lo que le dijeron aquí los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos liberados? Entonces el Señor le responde, ciertamente les aseguro que que el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo de Dios, el Hijo sí se queda para siempre en ella. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces está hablando de la libertad del pecado. Hemos sido liberados del pecado continuamente. Dios nos libera. Este, accedemos a la palabra, escuchamos la palabra, entendemos la palabra, somos libres. ¿Sí? Lamentablemente, igual en el Antiguo Testamento pasó, hay gente que se esclaviza nuevamente. Y eso es una demostración como de violación del pacto, como que hacer lo contrario que Dios quiere que se haga. Y la libertad, si se dan cuenta, la libertad es, es algo que solamente es posible si Dios interviene. Todos los casos de esclavitud que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cada vez que eran dominados por alguien. Por ejemplo, cuando fueron a Egipto, la profecía que Dios le dio a Abraham ahí en Génesis 15, iban a estar ahí por 400 años. Estaban esclavos en Egipto. Si Dios no interviene y toma a Moisés y lo lleva para liberar al pueblo, la liberación no se hubiera producido. Luego, después de todo esto, de la esclavitud en Egipto, de la liberación en Egipto, una vez que ya estaban libres y habían pasado inclusive a la tierra de la promesa, cada vez en cuando se olvidaban de Dios y entonces Dios los dejaba, entonces estaban los filisteos y otros pueblos a dominarlos. Y Dios cada vez en cuando, oyendo el clamor de ellos, intervenía. O sea, así como intervino con Moisés y el pueblo, intervenía y mandaba a unos líderes que llamó, eran libertadores en sí, que la Biblia llama jueces, y continuamente hacía esto, y iban provocando libertad. El pueblo pidió después rey, Dios le mandó a David, a Saúl, pero luego David, que sí dio libertad absoluta, conquistas para el pueblo, se erigió una casa para Dios, todo eso. Pero lamentablemente el pueblo vuelve a caer y se vuelve a esclavizar. Se olvida de Dios y se vuelve a esclavizar. Miren, cuando nosotros accedemos a la libertad que Cristo nos ofrece, que Cristo procura para nosotros, y nos volvemos atrás, dice ya en 2 de Pedro 2:20, dice, les ha sucedido como el verdadero proverbio. La puerca, dice, su estado posterior viene siendo peor, dice, es como le sucede como el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el barro, en el cielo, dice ahí. Y entonces el estado posterior viene siendo peor que el primero. La libertad, Dios quiere que seamos libres, libres de todo.
La palabra para libertad significa redención. Dios, Jesús pagó un alto precio por nuestra libertad. Yo quiero que tú seas libre, voy a pagar con mi sangre para ser libre. Y por supuesto, somos libres de cosas que nos pasan, pecados muy horribles, tendencias, somos libres. Y de repente superamos eso, pero Satanás es tan hábil y hace que el mundo sea, las cosas del mundo sean tan atractivas y ciertamente nos atrae. Y cada vez en cuando nos esclavizamos nuevamente. Entonces clamamos a Dios, pedimos a Dios, Dios nos ama tanto que todavía nos redime. Nosotros continuamente necesitamos de la sangre de Cristo para redimirnos de cosas que continuamente somos esclavizados, somos cautivos. Entonces, no hagamos de eso el patrón. Estemos atentos en la libertad que Cristo. Si tú estás consciente de algo que te esclaviza, clama a Dios, clama a Dios y pídele que su poderosa sangre, su infinito amor, nos redima, nos libere de las cosas que continuamente nos esclavizan y que nos separan de Él. Entonces, el Hijo permanece en la casa para siempre. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por eh, la resiliencia que has puesto en nosotros, que nos permite sobreponernos de las cosas que alrededor nuestro suceden y que nos impiden tener una vida normal, Señor. Gracias porque podemos con anhelo despertar y procurar la manera de conectarnos y de gozarnos, Señor, con la comunión que tenemos uno a otro. Y sobre todo, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos recuerda que tu deseo es que seamos libres, que no esclavicemos a otros, pero también que también nosotros busquemos esa libertad, que anhelemos andar con la libertad con que tu Hijo nos ha liberado. Por favor, Padre, permite que seamos conscientes de la cautividad que de vez en cuando se nos presenta y permite que podamos clamar a ti nuevamente para que la sangre poderosa y dulce, amorosa de tu Hijo nos siga redimiendo de cualquier forma de esclavitud que se nos presente. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.